nosotros sabemos. ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? ¿No es cierto? Es bueno estar siempre aprendiendo de las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos guía en la verdad, en la sabiduría y la justicia. Antes de ir a la palabra que era leída, quiero leer en Timoteo, segunda de Timoteo, versículo 3, o sea, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo. Es importante el Espíritu Santo. Estos versículos dicen claramente que la palabra de Dios posee cuanto necesitamos para hacernos idóneos o completos. No necesitamos ni podemos ser algo más que completos en las cosas de Dios. Estos versículos los hablan de que el hombre necesita solamente la Biblia y el Espíritu Santo. El que tiene la Biblia y el Espíritu Santo en su corazón tiene absolutamente todo lo necesario para ser espiritualmente sabio. Perdón, hermano. Para ser espiritualmente sabio. Muchas veces nosotros vemos el día jueves cuando compartimos la palabra en los devocionales, usamos esta palabra sabio, le damos gracias a Dios que nos da la sabiduría para poder entender y entregar la palabra como Él quiere que la entreguemos y no como nosotros queramos hacerla. Tiene la fuente de la verdad abierta delante de sí. No hay excusa para el hombre que tiene el Espíritu Santo y la Biblia de decir, no entiendo qué es lo que dice esta palabra. Porque si tenemos el Espíritu Santo, Él es el que lo guía en la verdad. Y esta palabra es la verdad. Por eso quería entregar estos versículos que lo hablan que nosotros somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y siendo hijos de Dios, estamos sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él nos da la sabiduría y el entendimiento de la verdad que está aquí en este libro de la palabra de Dios. Porque el hombre que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo en su corazón. Y si no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Dios. Por lo tanto, hermano, esta escuela dominical hoy día, que se trataba de enseñarnos del Espíritu Santo, los deja clarito en la verdad. Por eso que a veces es necesario congregarnos para escuchar esas verdades. Que si solo no podemos descubrirla o entender, tenemos la ayuda que Dios quiere, escuchando la palabra aquí en este lugar que Él lo ha separado. Él lo apartó este lugar y lo santificó para que nosotros viniésemos a escuchar de su palabra y a bendecirnos y también a glorificar a nuestro Dios. Porque este es un lugar apartado, hermano. Construido por mano de hombre, pero porque Dios lo quiso que así fuese.
Y aquí están los santos, donde se juntan, se reúnen los santos de Dios a escuchar de su palabra y a alabar al Señor. ¿Por qué a veces no asistimos a estas cosas tan maravillosas? ¿Por qué nos cuesta tanto amar a Dios si Él lo amó primero a nosotros? Nos cuesta congregarnos, hermanos, para recibir de la palabra de la verdad y la vida. Estar siempre enterito de ella. Le doy gracias a Dios por este momento que me da a mí de poder decir de su palabra, siendo un hombre que hace pocos años atrás jamás habría pensado que podía hacerlo. Ese era yo que pensaba eso, pero el Señor tenía preparado otra cosa para mí, como la tenía preparada para ti. Así trabaja Dios con nosotros, porque si hay alguien que lo ama, es nuestro Dios, que lo ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los ha tomado y los ha apartado. Porque a veces estamos en el mundo. Siempre. No salimos del mundo, pero Él los aparta del mundo, de las cosas mundanas. Él los aparta y los santifica. Y eso es lo que tenemos que entender, que no es por bondad o por gracia de nosotros, sino es por la gracia de Cristo Jesús. Quería compartir estos versículos con ustedes, hermanos, donde tenemos todo, teniendo la Biblia y el Espíritu Santo en nuestro corazón. No hay excusa para no entender la palabra, porque si estuviésemos encerrados en alguna casa y tuviésemos la Biblia y el Espíritu Santo, la entenderíamos. O si estuviésemos en una isla solo, y si tenemos el Espíritu Santo y la Biblia, entenderíamos todo. No hay excusa para decir, es que yo estuve alejado, porque Dios lo ha elegido y lo ha dado el Espíritu para entender de las cosas de Dios. Yendo a la palabra, hermano, lo dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando en cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Nada hagáis. En este versículo lo habla la palabra y lo enseña. No hagan lo que no tienes que hacer. Y Dios los corrige en esto. Nada hagáis, dice la palabra, por contienda o vanagloria. Por discusión lo está diciendo. O por jactancia. Sino primeramente ser humilde en las cosas de Dios. Cuando Dios lo habla de esta manera y lo enseña, hermano, lo está diciendo que Él nos ama. Por eso que lo deja en esta escritura tan claro. No hagáis el mal, sino hacer el bien. Nada hagáis, porque eso te trae complicaciones, te vas a traer consecuencias. Nada hagáis, porque Dios detesta los pecados originales del hombre. Dios detesta
de todos esos pecados del orgullo del hombre, que nos lleva a equivocarnos en las cosas de Dios. Busquen Proverbios, hermano, capítulo 6, del versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Siete aborrece su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Se dan cuenta de estas cosas? No quiere Dios que nosotros las hagamos, nada hay. Y Él nos recomienda esto, nada hay. Él lo dice porque Él los ama. Porque Dios nos ama de verdad, hermano. Y los corrige en ese sentido. Cuando dice las manos derramadoras de sangre, corazón que maquino, que de los pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. A veces nosotros tenemos esa tendencia, hermano, de hacer lo que no tenemos que hacer. Cuando lo dice los ojos altivos, lo está hablando de la soberbia, de mirada soberbia, de corazón soberbio. No lo hagáis. Esto, hermano, lo dice el Señor, porque sabemos que los que somos hijos de Dios no podemos tener estas cosas, porque justamente está en nosotros el Espíritu Santo, que nos guía en verdad. El orgullo, que es primero en la lista de los 7 pecados, el orgullo en la cabeza de estos. En Proverbio dice: abominación es a Jehová todo lo activo de corazón. Proverbios 16:5. Estas son palabras duras. Las Escrituras también dicen: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Santiago reflexiona sobre una idea similar en su escrito. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dios detesta de tal manera el orgullo que a Pablo le puso un aguijón en la carne para evitar que se enalteciera y obligarlo a depender de su Creador. Nosotros estamos, por tendencia tenemos estas cosas porque somos carnales. Nosotros nacimos en pecado, hermano. Por eso tenemos problemas en la vida. Pero ¿cómo no darle gracias a Dios que Él está con nosotros? Por eso que Él dice: apartado, porque Él lo ha sellado con el Espíritu Santo y lo aparta de este mal. Solamente entregarlo en recomendación. Por eso Él lo advierte en su palabra y dice: nada hagáis de lo que no tienes que hacer. Cuando el Señor nos dice santificado, hermano,
Él los ha apartado. Y tenemos cada uno el antiguo hombre que dejamos atrás. Los aparta, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso que en todo momento de su palabra, o lo que Él quiere que nosotros aprendamos, los va enseñando, los va dirigiendo en nuestra vida. Porque cuando le pertenecemos, completamente le pertenecemos. Y Él lo deja el gran Consolador para que los guíe en el camino a nosotros, que es el Espíritu Santo. Si nosotros, sin el Espíritu Santo, seguiríamos siendo los mismos hombres que éramos antes, hermano. Tenemos que darle gracias a Dios, que Él los ha elegido de antes del inicio para salvación. Tenemos que darle gracias a Dios porque lo ha alcanzado su misericordia, lo ha alcanzado su amor. Dale gracias a Dios porque Él los amó de tal manera que a veces nosotros mismos no entendemos estas cosas. Por eso que Él lo habla de la humildad. No separarse de la humildad. Porque nuestro Señor Jesucristo, lo primero que vino a hacer fue ser humilde. Él se humilló a sí mismo por amor a los hombres. Tenemos que entender, hermano, que a veces el Evangelio no es fácil para el hombre llevarlo, porque lo conformamos como somos en las cosas de Dios. Planificamos las cosas de nuestro Señor Jesucristo, pero al gusto de nosotros. No esperamos su voluntad, sino hacemos vuestra voluntad. A veces, hermanos, lo equivocamos sin tener mala intención, porque hemos perdido el rumbo de la humildad. A veces cuando se entrega una palabra donde dice que tal vez los hemos equivocado, nos molesta. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló mientras Él estuvo aquí en la tierra, a estos hombres que le querían seguir, les dice a uno que las olas tienen madriguera, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Le está diciendo y hablando de una humildad y de una verdad, pero Él tenía más que eso, porque Él traía la salvación del hombre. A veces, hermano, para trabajar en la obra del Señor, tenemos que ser prestos. Y hay una palabra hermosa que la usó Isaías: heme aquí, Señor, cuando la iglesia necesita de ti. Cuando Dios quiere que le seáis testigos. ¿Nos cuesta eso a nosotros, hermano? ¿Somos de poca reflexión en ese sentido? El orgullo nos lleva a veces a adorarnos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo el bien para las cosas de Dios. Porque a veces pensamos que estamos sirviendo a las cosas de Dios o a mi hermano, y en realidad estamos sirviéndonos a nosotros mismos, sin darnos cuenta. Por eso es que Dios detesta el orgullo en el hombre, porque está lejos de los pensamientos de Dios, está lejos de las cosas de Dios, de la humildad que Él quiere que sea como seamos.
Amamos los unos a los otros, dice. ¿Lo amamos los unos a los otros, hermano? ¿Oramos por el otro? Eso es amor. Y ese amor que Él tuvo en nosotros lo enseña a nosotros. Cuando oramos, hermano, los unos por los otros, es porque lo estamos amando. Ese es amor. No es amor el saludarse con un abrazo, sino hacer el bien en las cosas de Dios. Hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Que no tengamos la tendencia de sentirlo superior a otro. Porque para nuestro Señor Jesucristo somos iguales. Él los pide amar los unos a los otros. El otro día mi mujer me mostraba en el WhatsApp. Yo soy muy malo para eso, soy torpe para el celular. Pero me mostraba sobre un pastor que llegaba a una iglesia. Y me llamó mucho la atención porque no sé si alguno de ustedes lo vieron, hermano. Llegaba un pastor a una iglesia, pero él quiso probar la iglesia donde iba a entregar la palabra y se vistió de mendigo. ¿Lo vieron? ¿Cómo es el corazón de nosotros, no? Me llamó tanta la atención para mí, porque este hombre relataba que se sentó afuera de la iglesia cuando los hermanos iban llegando y pedía limosna. No se le acercó ningún evangélico, ningún hijo de Dios se le acercó. Y uno lo saludó a la distancia. Llegó el momento que entraron al templo, él como médico pasó y se sentó en la primera fila. El acomodador de pasillo le dijo que se parara y se fue atrás, porque era un médico. Cuando lo anunciaron a este hombre, a este pastor, que pasara adelante para tomar la predicación, lo recibieron con un aplauso. Pero cuando vieron que venía caminando un mendigo, fueron mermando los aplausos y agacharon la cabeza y se sintieron avergonzados. Este pastor pasó adelante, vestido de mendigo, y les dijo que se fuera a su casa a reflexionar y a ver cómo estaba su corazón. Y este otro domingo los ven. Es duro. ¿Somos así nosotros? Yo me puse eso y me dije, ¿soy así, Juan, tú? ¿Despreciáis lo que te pone Dios por delante? Esas son las cosas que a veces nosotros no entendemos de Dios. Porque a veces el corazón es débil. Y eso que vi yo allí me hizo reflexionar mucho. ¿Y sabe qué pensé? En realidad yo amo a Dios. Si yo hago algo así con algún hermano, o si no lo saludo porque no me agradó, tenemos que ser así. No lo está diciendo Dios y lo está mostrando que tenemos que ser humildes, porque nuestro Señor Jesucristo no escatimó, siendo Dios, de hacerse hombre y humillarse por amor a los hombres, a nosotros. A veces la palabra es dura, como dijeron esos hombres. ¿A quién le agradará? ¿Quién escuchará esta palabra? Y se dieron media vuelta y se fueron. Señor Jesucristo pensó y dijo, no debiera haber entregado palabras tan duras a estos hombres.
se dieron vuelta y me dejaron solo. ¿Dijo eso, hermano? No. Él les preguntó a los apóstoles si ellos también se querían ir. Porque esa es la verdad de la palabra de Dios. Y eso, hermano, es lo que tenemos que nosotros reflexionar y poner en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser humildes, servidores de Dios. Porque sin ser merecedores, hermano, Él los tiene en el reino de los cielos. Porque nosotros no es que vamos a llegar al reino de los cielos. Ya estamos en el reino de los cielos. Porque Él así lo quiso. Tenemos que ser fieles a Dios. ¿Acaso no tenemos que amar porque Él nos amó primero? Ser misericordioso porque Él fue misericordioso con nosotros. Dale gracias a Dios en todo momento, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, predicar la palabra a toda hora y fuera de ella, en todo momento y fuera de ella. O sea, estar siempre en las cosas de Dios. No dar el tiempo que nosotros queramos dar, hermano. Porque a veces amamos a Dios, pero el ratito que hacemos oración, o amamos a Dios cuando venimos a la iglesia, el día domingo. Tenemos que amar a Dios en todo momento. Hasta en el lecho, amar a Dios. ¿Saben por qué les digo estas cosas, hermano? Porque yo soy un hombre afortunado. Porque yo era un hombre duro de corazón. Me amaba a sí mismo. Yo era primero, segundo y tercero. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y me ha apartado, hermano. Y me ha puesto en este lugar para entregar, darme la sabiduría que me ha dado. Porque yo aquí en la tierra no soy nada. Pero en Cristo Jesús soy sabio. Porque Él me ha amado, me ha dado la sabiduría y el entendimiento, así como te lo ha dado a ti, hermano. ¿O somos inteligentes porque queremos ser inteligentes? ¿O porque somos dotados de mente? ¿Entendemos las cosas de Dios? Que no es. Que lo que entendemos y sabemos es porque Dios ha querido, dejándolo al Espíritu Santo para que los guíe en verdad. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Porque Él los ha apartado. Qué maravilla y cosa más hermosa, hermano, poder congregarnos en su nombre. Poder orar los unos por los otros. Bendecirnos como Dios quiere que lo terminemos. Cuando oramos, Él nos muestra con tanto poder que recibe las oraciones de nosotros y nos muestra a Él su poder y ha levantado enfermos, como recién escuchábamos testimonio de la hermana Jacqueline, y así tanto, como también Él ha llegado a descansar hijos de Él, hermanos de nosotros, que están en su gloria. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Hoy día
en la escuela dominical, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todas esas cualidades tiene el Señor. ¿Cómo le podríamos llamar a nosotros si tuvo tanto amor con nosotros? Para hacernos hijos de Dios mediante Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser hijos fieles, hermano. Tenemos que entender las cosas de Dios como Él quiere que las hagamos, siendo hijos obedientes de su palabra. En estos versículos primeros dice, nada hagáis. Nos dice, no hagas esto. No hagas el mal, sino haz el bien. Pero en el versículo 5 adelante, nos dice, esto sí que hacer como hijos de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Cuando lo habla, la palabra, haya pues en vosotros tener el sentir. La iglesia de Cristo tenemos que tener el sentir. Y las repetidas enseñanzas de nuestro Señor muestran que la humildad, el servicio y el amor son las cualidades esenciales de la iglesia cristiana. Expresan la mente y la disposición de Cristo. Nosotros somos para servir, hermano. Y aquí lo habla de la humildad y el amor. Esa es la manera de tener el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y eso semejante a los hombres. Un Dios hecho hombre. Este Jesucristo, que ha sido el único hombre que ha pisado esta tierra, que es santo, 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 porque era el mismo Dios. ¿Cómo no entender y adorar a este Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por estos pecadores? ¿Cuántas veces, hermano, le damos gracias al Señor porque nos dio este privilegio de ser llamados hijos de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo? Haya pues en vosotros tener este sentir. Damos gracias al Señor, hermano, porque a veces este tiempo que nosotros usamos para congregarnos le pertenecen a Dios. Y llega, querido, que estén los que tienen que estar un día aquí, porque siempre todo es de Él. Esto lo mencionamos el día jueves también, y le damos gracias a Dios por eso, porque todo lo del hombre, lo del cielo y de la tierra es dado a los hombres y es de Dios. Todo es de Él y lo comparte con nosotros. Pero con los que Él ama, comparte su reino. ¿No le damos gracias a Dios, hermano? Que estaremos cara a cara a nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Amén.
dejaremos de ser este cuerpo abatido en esta tierra y Él nos va a dar un cuerpo nuevo y vamos a estar en la gloria por la eternidad. Y lo más hermoso, que sin ser merecedores, sino porque Él quiso. Y Él los amó desde antes del inicio, dice la palabra, para ser justificado ante Dios por medio de Jesucristo. Damos gracias al Señor, hermano, porque cada vez que nosotros abrimos esta Biblia, podemos entender de su palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A esa cruz que llevó nuestros pecados. Porque Él cargó toneladas de pecados de nosotros para hacerlo, justificarlo ante Dios. Damos gracias al Señor, hermano, porque podemos decirle al mundo que somos hijos de Dios y hablar lo que ellos no entienden. Pero Dios así quiere que nosotros lo hagamos, hermano. Serle testigo, hablando de su palabra. Damos gracias a Dios porque su misericordia es tan grande, es tan inmensa, que lo ha alcanzado para la salvación. Porque en Romanos 9 lo dice la palabra, que no es para el que corra ni el que quiera, sino es para el que Él quiera darle su misericordia. Pero tenemos que ser agradecidos, sirviéndole a Dios, no negando en hacer las cosas de Él. Ocupar en todo tiempo, en todo momento, ser hijo de Dios, hermano, servidores, siervo. Amar al prójimo como a ti mismo, lo dice el Señor. Y aprender a amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Porque a veces lo podemos tratar que es muy personalista, porque Él dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Y no es nada eso, porque Él los amó primero. Los ama de tal manera, hermano, que estamos inscritos en el libro de la vida. Damos gracias a Dios, porque entendemos, hermano, cuando nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No siendo yo superior a otro, sino siendo menos que otro. Entregar el amor con humildad. Ser testigo de Cristo Jesús, hermano. Ser bondadoso. Ser misericordioso. Y lo mayor, ser humilde. Porque la humildad refleja a nuestro Señor Jesucristo. También Él nos invita que pongamos la mano en el arado. No miréis. Si pones la mano en el arado, no miréis atrás. O si no, no eres digno del reino de Dios, lo dice. Porque Él quiere que seamos sembradores de la semilla de la palabra.
tomamos el arado para hacer surco, para plantar la semilla de Dios. Porque es del crecimiento, hermano. No nosotros. Nosotros somos para servir. Somos para trabajar en la obra del Señor. Antes de finalizar, hermano, siempre le doy gracias a Dios. Porque cuando Él me llamó a servir en su obra, me limpió con su sangre preciosa y me puso en este lugar. Y le doy gracias a Dios. Porque entendemos lo que Dios quiere con nosotros, hermano. Que seamos obedientes a su palabra y estemos en la sana doctrina, en la doctrina de Cristo Jesús y no en la del hombre. Escucho buena palabra aquí, me alimento y he crecido en esta iglesia, porque el Señor así lo ha querido. Porque cuando llegué yo aquí, hermano, en medio de ustedes, no sabía cómo saludarlos, qué tenía que decirles, cómo se saluda a un hermano. Por eso le doy gracias a Dios. Porque sin ser mejores que otros, pero somos obedientes. Y para ser hijos de Dios, tenemos que ser hijos obedientes. Trabajar en la obra del Señor humildemente, amados los unos a los otros y siguiendo la sana doctrina. A veces hay hombres que se equivocan, hermano. Y ponen a nuestro Señor en el mismo nivel del materialismo de la tierra. Que no sea así en nosotros, que sigamos con la enseñanza que Dios nos ha puesto y con los predicadores como el pastor, que nos enseñan la sana doctrina. Y no olvidemos jamás, hermano, de dejar la Biblia a un lado, porque si tenemos la Biblia y el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, tenemos el entendimiento de la palabra. Quería compartir este momento, hermano, y le doy gracias a Dios nuevamente, porque a mi modo de ser, Él me usa como Él quiere usarme. Le doy gracias a Dios, porque estoy con gente que me ama, porque amamos a nuestro Señor y Él los ama a nosotros. Quiero pedirle, hermanos, que me acompañen a orar. Eterno Padre, te damos las gracias, Padre amado, porque tú los amaste primero, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón, lo has dejado el Espíritu Santo para que los guíe en verdad, Señor, y no perdamos el rumbo que tenemos en esta tierra. Mientras tú los tengas aquí, Señor, tenemos que ser obedientes a tu palabra, serte fiel y serte testigo, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que en poco tiempo estaremos contigo, Padre amado, estando en tu camino de la verdad, estando ya en tu reino, pero estaremos cara a cara contigo, Señor, por la eternidad, porque tú así lo has querido. Y los has llamado a servirte, Padre amado, en estos tiempos postreros, como así llamaste hombre en los tiempos antes, Señor, como los apóstoles, como los profetas. Tú lo has llamado en este tiempo postrero, para que seamos profetas de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre, dejando este culto en tus manos, Padre,
Bendice a cada uno de estos hombres que están aquí, mujeres. Bendícelos, Señor. Y que no perdamos el rumbo de que tú lo has dado, Padre amado. Serte fiel y verdadero, Padre, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Te damos las gracias y en el nombre de Cristo te oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.